Dios le bendiga, un gozo grande nuevamente estar en esta plataforma para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Esta palabra que nos da vida, esta palabra que nos inyecta, nos fortalece, nos instruye para poder agradar a aquel Dios tan bueno, tan grande que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que en este día vamos a estudiar esta lección número 6 acerca de la Biblia. Así que vamos a tomar como título Lee tu Biblia diariamente. Y para esto pues vamos a ir a compartir estas diapositivas que pongo ahora en su pantalla y que ha sido hecho con mucho cariño para usted. ¿Ven? Así que vamos a ir a la palabra del Señor, ahí que dice, amén, que estamos unidos en una misma visión. Así que vuelvo y repito, clase 6 o lección 6, lee tu Biblia diariamente. Y dice, partimos con lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos aprendiendo a la verdad los primeros pasos que debemos dar para tener una vida cristiana victoriosa. Y sabe, ahora vamos a estudiar acerca de la importancia de la lectura de la Biblia. La palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que significa libros. Biblos significa libros o libritos también. Entonces podemos ver que la Biblia es una biblioteca compuesta de 66 libros, unos más grandes y otros pequeños. Sus escritores son como 40 autores y fueron escritos por separado y que Dios reveló para nuestra instrucción. Y sabe, la Biblia fue escrita en un periodo de casi de 2100 años. Y lo más poderoso de todo esto es que los escritores nunca se conocieron. Y sin embargo, se ve ahí la palabra del Señor, que fue algo poderoso en la unidad de los temas, de las cosas que nosotros leemos. Por eso acá dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que usted ve en la palabra del Señor es inspirada por el Señor, ¿no? Y que esta palabra, todo lo que trae aquí es provechosa. O sea, nos conviene, nos edifica la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que en este día queremos compartirte algunas consideraciones, ¿ok? Para que establezcas el hábito de leer la Biblia diariamente. Y vamos a ver que conozcas a Dios por medio de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que realmente nos quiere llevar a cosas mayores, a cosas grandes. En este día queremos nosotros compartir esta hermosa palabra, una palabra que nos llena de bastante gozo. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice en esta hora, según el capítulo 17 de Éxodo, ¿ok? Capítulo 17 de Éxodo, dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Tremendo. Entonces, aquí nosotros vemos que hay que conocer a Dios a través del Antiguo Testamento. Usted sabe que la palabra de Dios está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Y Dios nos dejó un medio para que nosotros lo conozcamos. Por eso es que Dios le dice a Moisés, escribe esto. O sea, no solamente que lo diga, sino que lo escribiera. ¿Sabe por qué? Porque la mente es frágil, la mente es olvidadiza. Y Dios, que nos conoce, le dice a Moisés, yo quiero que tú lo escribas, o sea, que quede registrado. Tremendo, ¿no? Entonces debemos conocer que el Antiguo Testamento contiene el trato de Dios con el hombre desde la creación hasta antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que abarca el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, por ejemplo, en Isaías 38, dice la palabra, ve pues ahora y escribe, mire, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos algo muy interesante, algo muy importante. Y es que Dios desea que nosotros tengamos la palabra tal como fue escrita en aquel tiempo, sin haberse alterado o cambiado. Imagínense qué, digamos, qué conocimiento de Dios tendríamos si ha pasado de boca en boca, de boca en boca, de tantos años, tantas personas. ¿Cómo hubiéramos tenido el conocimiento si no hubiera sido escrita? Por eso, gloria al nombre del Señor que fue escrita, ¿no? Entonces, quiero que sepa que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y tiene 39 libros, que son los siguientes. Ahí usted puede ver en su pantalla, dividido, por ejemplo, que le llaman la ley en 5 libros, que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Históricos son 12, que ahí lo ven: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Los poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que son los poéticos. Ahora, los profetas mayores son 5, y ahí están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora, ¿por qué se le dice profetas mayores, profetas menores? Quisiera que vieran aquí un poquito. Cuando se le dice profetas mayores, está hablando por la cantidad de capítulos que tiene, no porque sea mayor, mucho mejor que otro profeta. No, no, no. Y profetas menores porque tienen apenas unos cuantos capítulos, 5, 4, 3, ¿no? 10 capítulos, comparado con los profetas de Daniel, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, son muchos capítulos que tienen, ¿ok? Eso es lo que queremos decir. Ahora, siguiendo aquí la secuencia, también nosotros podemos ver que podemos conocerlo al Señor a través del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1:11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro. Mire, sigue diciendo Dios que escriba. Lo dice en Génesis, lo dice aquí, de tapa a tapa. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces aquí también vemos que Dios quiere que nosotros lo tengamos muy presente, que todo fue escrito. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver también los evangelios, los históricos, las cartas paulinas, las cartas generales, lo profético. Y ahí vemos cuántos evangelios son: 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Histórico, el libro de Hechos. Las cartas paulinas fueron 13, las cartas generales 8 y el profético
que es Apocalipsis 1. ¿Ok? En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Habíamos estado hablando que en el Antiguo Testamento hay 39 libros. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de todas las escrituras, pues todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y ahí lo vemos, segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, lo que se escribió, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nadie con lo que estamos leyendo, Dios nos está hablando que nada de lo que está escrito fue escrito porque se le ocurrió al escritor, al hombre que escribía. No fue algo personal, fue algo que Dios le dictó, algo que Dios lo inspiró a este hombre de Dios para que escribiera lo que nosotros leemos, lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y aparte de esto dice, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que está ahí fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado cuando ya vienen otras enseñanzas que son ajenas a la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, nadie debe quitar ni añadir a la escritura. De lo contrario, va a acarrear maldición. A esto se lo conoce como la preservación del texto sagrado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, aunque no oculta los errores de siervos y siervas de Dios, para que a través de sus fracasos y errores nosotros aprendamos. Recuerde, la Biblia contiene 1189 capítulos divididos en versículos. En los escritos originales, quiero que sepan que no se encuentra la división de capítulos y versículos, sino que fue agregada para facilitar la lectura. Asimismo, los escritos originales no contienen puntuación. Y ya en un momento veremos cómo es que la gente llevaba, por ejemplo, los rollos, eran rollos que cada uno llevaba. Digo cada uno en el aspecto cuando tenía el acceso, pero no era formal que cada uno llevara, ya que lo tenían personas especiales. Entonces, hoy nos gozamos, por ejemplo, de saber que tenemos un libro que tiene 66 rollos para aquel tiempo, pero que le decimos 66 libros, en un solo compendio, mire. Es impresionante, antes no se podía cargar 66 libros que tenemos aquí en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuán importante es que nosotros reconozcamos que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ayuda para hacer cosas maravillosas con la palabra. Ahora, también nosotros tenemos que leer la Biblia teniendo una actitud correcta. Lucas 24:45, mire lo que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, hay que disfrutar acercándonos a la palabra del Señor. Y para obtener el mejor provecho debemos aprender a buscar la palabra del Señor y a leerla con actitud correcta, como dice aquí. ¿Qué es la actitud correcta? Es decir, leerla con mucha expectativa, esperando recibir el consejo del ser más sabio, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Él es perfecto, poderoso. Tenemos que ser conscientes que es a través de la palabra de Dios que el Señor habla a su iglesia, razón por la que debemos leerla con el mismo interés
e insistencia, como cuando un enamorado, ¿no?, escucha a su enamorada o a su novia, leyéndola una y otra vez la palabra, tratando de encontrar qué dice entre líneas, qué me quiere hablar el Señor, qué me quiere decir mi amado Salvador. Debes pedirle a Dios que abra el entendimiento, porque Jesús lo hizo así con sus discípulos, lo que estamos viendo ahí en nuestra pantalla. Cuando su entendimiento se abre, la palabra de Dios se hace viva en su corazón. Es importante que usted en oración le diga: Señor, yo quiero entenderte, yo quiero comprenderte, porque es importante que lo entendamos a Dios al leer la palabra. Ahora, otro punto es que tenemos que meditarla. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la mejor manera de meditar es haciéndole preguntas al texto que estás leyendo. Habla con Dios. Señor, esto no entiendo. ¿Y esto por qué sí? ¿Esto por qué no? Entonces, la intención de Dios es que nosotros la meditemos. Ahora, otro punto es que obedécela. Es importante que lo que tú aprendes en la palabra de Dios es practicarla. Por eso dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, el objetivo de Dios es que aprendamos la obediencia y que exista en nosotros un corazón sensible para hacer conforme Dios nos lo ha indicado. La idea no es solo recibir información, sino que sea reflejada en nuestra manera de vivir lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos da los requerimientos, Dios nos da principios, nos da secretos, nos da una información o revelación que nos conviene a nosotros, que nos va a alinear al propósito de Él. Por eso es importante que usted todos los días lea la Biblia, lea la palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero ¿cómo Dios se comunica con nosotros? Es por medio de la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Entonces es importante. Ahora, vamos a ver beneficios por acercarte a la palabra. ¿Cuáles son los beneficios? Y lo vemos aquí en este momento, por ejemplo, en Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Santo, qué lindo. O sea, te ayuda a vencer las tentaciones. Cuando tú guardas la palabra, te hace fuerte. Y eres capaz de decirle no al diablo, no a las tentaciones. Cuando lees la Biblia te estás alimentando espiritualmente, de manera que cuando venga el tentador, venga la tentación, podrás vencerla, ya que el Espíritu Santo te recordará lo que tú leíste en la palabra del Señor. Qué interesante. Gloria al nombre del Señor. Ahora también, en el Salmo 119, 49, 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, aquí nosotros podemos ver que la Biblia contiene las promesas de Dios para su pueblo. Gloria a Dios. En medio de problemas que enfrentes, Dios te llenará de esperanza y te fortalecerá en medio de la tribulación. La palabra de Dios puede cambiar tu tristeza en gozo. Y eso es lo que podemos nosotros ver, que la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es poderosa. Entonces Él te fortalece en momentos difíciles. Ahora, en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies, que dice, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre del Señor.
Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces aquí queremos ver algo muy interesante también, que en la Biblia encontraremos el consejo divino para cualquier decisión que tengamos que tomar. Será luz a tu vida para tomar las decisiones correctas en todas las áreas de tu vida. Por eso aquí presenta el salmista a la palabra de Dios como una lámpara, como una linterna que alumbra en un lugar oscuro. Y a la verdad nosotros, a mi estimado, estimada, vivimos en un mundo de mucho caos espiritual. Vivimos en un mundo de tinieblas, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. O sea, hoy más que nunca, la palabra de Dios, la palabra del Señor, cobra fuerza. No todos quieren leer la palabra del Señor. Pero qué hermoso cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Y fíjese, vamos a ver algunas instrucciones para una lectura efectiva. Uno es que la lea diariamente en un lugar y horario definido. Mire lo que dice en Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo, y dice, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea, con esto Dios nos está diciendo, define la hora y el lugar para la lectura de tu Biblia. Hoy más que nunca se lo digo, mi estimado, usted que me escucha, que saque fuerzas para leer la palabra del Señor. Una de las cosas grandes que usted tiene que mantenerse, perseverar, es con la lectura de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, su fe va a aumentar. ¿Usted quiere que sea un hombre y mujer de fe? Lea la Biblia todos los días, no se detenga, siga leyendo y créala. Y va a ver grandes cosas en su vida. Y le voy a decir, si usted lee 3 capítulos diarios, por ejemplo, de lunes a viernes, 5 capítulos sábado y domingo, amén, te permitirá leer toda la Biblia en un año. Te recomendamos a que no principies, ¿no? Es decir, la lectura, empieza lo de Mateo, empieza lo del Nuevo Testamento. Luego que completas todo el Nuevo Testamento, entonces comienza a leer desde Génesis, porque ahí te vas a dar cuenta el orden, las cosas que pasaron y tú ya las has leído. Eso es un consejo. Ahora, otro es que establezcas un hábito de estudio. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Cristo. O sea, cada vez que Dios te hable a través de un versículo, subráyalo o coloréalo. También es muy recomendable que tengas un cuaderno de notas a mano para escribir lo que el Señor ponga en tu corazón. Amén. Es importante que establezcas un hábito de estudio y Dios te va a ayudar, amigo. Y por último, memoriza los versículos claves. Mira lo que dice en Proverbios 7:2-3. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como la niña de tus ojos y vivirás. Átalos a tus dedos, grábatelos en la mente. O sea, Dios quiere que la grabemos en nuestra mente, la palabra. Es decir, que la memoricemos. Y para memorizar puedes seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, escoge un versículo, di la cita antes y después del versículo, léelo varias veces y escribe el versículo en tarjetitas o en papeles. Escríbelo y vas a ver que Dios te va a dar la facilidad y la capacidad de que puedas memorizarlo. Amén. ¿Sabe lo que dijo un personaje? Léela para ser sabio.
créela para ser salvo y practícala para ser santo. Entonces concluimos que la Biblia es la palabra de Dios, y recuerda que cuando la abres, Dios abre su boca y Él habla a tu corazón. Leer la Biblia transformará tu vida, pensarás diferente, te comportarás diferente y hablarás diferente. La Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando tú lo lees. Por eso, adelante, no retroceda tu corazón y lee la palabra del Señor. No hay un pequeño mensaje, dice, leer la Biblia mata la tristeza, mata la ignorancia, mata la ansiedad, mata el miedo, la angustia, el desespero. Leer la Biblia mata la soledad y principalmente la falta de amor. Hoy Dios pues nos lleva a poder decirte que la Biblia es uno de las cosas que nos ha dejado como herencia para poder comprenderlo a Él. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo es que podemos entenderlo a Dios. Hoy en día no está de moda leer la palabra de Dios, pero hoy más que nunca queremos animarte a que mínimo y que sea un capítulo diario leas la Biblia. Si puedes 2 o 3, amén. Pero recuerda, solo le podrás conocer a Dios a través de la palabra. Habrán otras experiencias que se suman, sí, pero así es como piensa Dios. Amén. Por eso, agárrate de la palabra del Señor. Recuerda que en esta palabra de Dios, ahí es donde se encuentra el por qué tú estás vivo. Encontrarás la respuesta, el porqué de la vida. Encontrarás respuesta, qué nos espera el futuro. En la palabra de Dios está tu identidad. En la palabra de Dios está tu destino, está tu principio, está tu, como dice, tu identidad, tu propósito, tu significado. En la palabra de Dios es que tú encuentras cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, ánimo, adelante, que este estudio sea de mucha bendición para ti y puedas entender que Dios nos va capacitando de poco a poco y vamos a ir aprendiendo de menos a más y para así llegar a grandes cosas. Comprender a Dios es lo más lindo. Comprender a Dios es lo más hermoso y es a través de la lectura de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima lección. No falte, te esperamos. Falta poco y esperamos seguir y continuar hasta el cielo. Bendiciones, hasta pronto. Amén.